La paz del Señor sea con todos. Le invito a que abran la Biblia en el Salmo 34. Salmo 34. Versículo 15 al 19. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Oremos. Amado Padre que mueve las alturas de los cielos, te agradecemos de que nos ha dado esta oportunidad de venir a estudiar las Escrituras, de venir a aprender de ti. Gracias, Señor, porque permite que podamos difundir el mensaje de salvación a esta iglesia. Te suplico, Dios, el perdón de todos nosotros. Te pido por mí, Señor, para que tú seas quien me use, Padre. Te pido, Dios, que nos dé el poder de tu Santo Espíritu y que al hablar, Señor, sean palabras tuyas. Bendícenos ahora, Señor, que nadie quede vacío, que esta iglesia sea fortalecido en el temor tuyo, Señor, que su esperanza crezca, que su fe aumente y que sean inquebrantables, fieles cristianos en toda parte, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, lo que vemos aquí, si ustedes se dan cuenta, el libro de los Salmos, compuesto por varios autores, habla mucho de juicio y habla de las grandes promesas del Señor. Aquí nosotros encontramos en este Salmo, denominado de David, cómo el Señor se ha manifestado a través de sus hijos, cómo Dios ha peleado por su pueblo. David, ustedes saben que duró varios años huyendo de Saúl. Saúl quería matarlo a él, quería matarlo por celos y quería matarlo porque sabía que el ungido, el Mesías o Mashiach que aparece en el hebreo, ya era David y no él, porque el Señor lo había eliminado. Entonces, eso se ve muy común. Se ve en las iglesias también, la lucha de poderes, todo eso, se ve en las empresas donde uno trabaja también, todo eso es común, aunque Dios no aprueba lo que es malo. Entonces David no había recibido orden de Dios para matar a Saúl, y por lo tanto no lo hizo. Así que él prefirió sufrir. Se prefiere sufrir muchas veces antes de uno tomar venganza por sus propias manos. En las iglesias se ven muchas cosas como esa y uno muchas veces aguanta ahí. Hay cosas que ya no deben ser así, que hay que resolverlas de otra manera. Pero aquí habla precisamente con relación al justo, las aflicciones del justo. La Biblia lo que nos está diciendo que el justo sí es afligido, que el justo sí recibe las tentaciones y que el justo sí es probado constantemente. Por tanto, nosotros debemos saber en qué pie estamos parados, porque muchos piensan que cuando entran a la iglesia ya todo bien, todos, y no saben que ahí es cuando comienza Satanás con mayores pruebas, las mayores tentaciones para destruir a la persona, para sacarlo del camino. Cuando usted entra a la iglesia, entró al hospital. Entonces ahí usted comienza a ver una serie de cosas que antes no, porque hay algo que está en juego aquí, y es la perfección del carácter. El carácter es lo único del ser humano que va a entrar en el reino de los cielos, pero no un carácter cualquiera. Es el mismo carácter de Dios que ya ha sido perfeccionado en la vida del ser humano. Por eso Pablo en el libro de Efesios habla bastante claro. Déjenme leerles la cita, vamos a Efesios 4. Disculpen. Efesios capítulo 4, y ustedes verán lo que dice el apóstol allí, muy bueno,
Porque muchas veces leemos y ni siquiera nos damos cuenta de lo que eso significa. Versículo 13, dice allí, hasta, oiga bien, hasta es un límite, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los dones que presentan aquí, que dio el Señor, estarían en la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Recuerdan ustedes la oración de San Juan 17, aquella noche cuando Jesús fue entregado? El objetivo principal es hasta que todos, para que todos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Pablo dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Nótense, del conocimiento del Hijo de Dios al hombre perfecto. El hombre tiene que tener aquí, los que van para el cielo tendrán que reflejar la misma santidad de Jesús en la carne, o sea, como estuvo siendo humano, también deben llegar a la misma perfección. ¿Y cómo es que se alcanza la perfección? Es lo que yo pregunto. ¿Qué es lo que está aquí? Vamos a ver algunas cosas. A nosotros nos suceden muchas cosas en la vida y no entendemos. Hay una muchacha hace ya casi 2 años, muy cercana a mí de la iglesia, y ella daba gritos. Tenía 2 hijos. Uno de ellos un viernes ya por la tarde está preparando que van para otro pueblo a presentar una sociedad de jóvenes. Y van una motocicleta, lo llevan, y cruzando una calle ahí viene un carro y se lo lleva. Duró varios días interno en cuidado intensivo hasta que murió. Muchacho joven lleno de vida. Y ella no entendía por qué Dios había permitido eso. ¿Por qué si iba a servirle a Dios, Dios permitió que lo matara ese vehículo? Y son las preguntas que uno se hace, ¿por qué? Nunca se pregunta ¿para qué? ¿Qué es la diferencia? Y yo le dije, si él estaba haciendo la voluntad de Dios, simplemente se acostó a dormir. Porque el que muere en Cristo está durmiendo hasta el día cuando Jesús lo levante. No entendemos nosotros por qué nos suceden tantas cosas. Y yo le voy a leer una cita para que ustedes se den cuenta. Vamos, por ejemplo, con la Biblia antes de leer lo que dice el Espíritu de Profecía. El caso de Daniel, de José allá en Egipto, ¿recuerdan? En el capítulo 37, pero vamos a leer aquí en el capítulo 45 para ver por qué o para qué. Capítulo 45 del libro de Génesis. Allí entonces encontramos una respuesta. ¿Por qué lo vendieron sus hermanos? ¿Qué era lo que había? Era un soñador, ¿verdad que sí? Y le trajo celo. ¿Por qué le trajo celo a sus hermanos? ¿Qué trato había de su padre hacia ellos que con los demás hermanos más grandes no había? Entonces se llenó de celo. Pero José, a diferencia de ellos, no hacía lo malo. Entonces todo eso fue haciendo que se ganara la confianza de su papá y el amor hacia ellos. Así que ellos decidieron matarlo. Intervino un hermano, el más viejo, llamado Rubén, para que no lo maten. Y él dijo que mejor, lo echaron en una cisterna, o sea, un hoyo donde se sacaba agua, pero ya estaba seco. Y entonces lo vendieron. Cuando llegó, lo habían vendido. Eso le dolió, claro está. ¿Ellos pensaban que habían resuelto el problema? ¿O no? Sí. ¿Y qué pasó? Cogieron la túnica de él y la ensangrentaron con un animal para hacerle creer a su papá que había sido un animal salvaje que lo había devorado, ¿verdad? No pensaron en el sufrimiento que le iban a causar a su papá. Miren qué duro es cuando Satanás toma la mente. Pero estaba ahí la mano de Dios. Yo le pregunto, ¿sí o no? Estaba ahí. Vamos al capítulo 45. Lo llevaron a Egipto, lo vendieron como esclavo. Y allá ustedes saben lo que pasó. Después de todo eso, capítulo 45, libro de Génesis, versículo 4 al 8. Después que van los hermanos allá y él se da a conocer, atiendan cómo es que Dios actúa. José les dijo, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a los egipcios.
Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Ves cómo cambia? Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de ustedes para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aunque nosotros creemos que es que nos está yendo mal, o creemos que nos están haciendo una maldad, no, Dios está actuando ahí. Pero vamos a ver algunas cosas. ¿Actuó Satanás ahí, sí o no? ¿No quiso Satanás quitarlo de medio? Sí, claro que sí. ¿Y qué hizo Dios? Entonces vamos aquí, miren. Las aflicciones o las pruebas funcionan de esta manera. Satanás envía algo para hacerte caer o destruirte. Dios, en su sabiduría, entonces agarra ese algo para que tú seas perfecto. ¿Qué hizo José en Egipto? ¿Aprovechó entonces para corromperse? Cuando la mujer del Potifar le hizo la propuesta que a muchos le agradaría, ¿qué? ¿Cayó en ella? ¿Qué decidió él? Prefirió ir a la cárcel antes que pecar. Para el cristiano, morir está primero que pecar. Y eso no lo quiero entender mucho. Cuando llega la situación difícil, ahí se van a un lado. Para el cristiano, y esa es la orden divina, morir antes que pecar. ¿Me da a entender? Ok, entonces ¿qué pasa? ¿Oró José sí o no? Cuando estaba allá. Cuando uno está en aflicción, el que quiere ser fiel a Dios, ¿qué hace? ¿Se aparta o se humilla ante Dios? ¿Y sufre sí o no? Sufre. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Qué pasa? Tú debes tener paciencia. Tú podrías estar en la cárcel diciendo, ay Señor, ¿por qué dejaste que yo viniera aquí? Yo he sido fiel a ti. No, ¿qué había en la cárcel? No había gente. ¿Y qué hizo José en la cárcel? Oh, y lo pusieron como el jefe. ¿Y qué pasó con los 2 sueños del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos? Ve, y no fue Dios preparando todo. Y no le dijo José cuando ustedes salgan, cuando tú salgas, porque dijo, a ti te van a matar, acuérdate de mí. ¿Y se acordó? No se acordó, porque no era el momento. Dios tenía todo preparado. Así que le dijo a sus hermanos aquí, para salvar vida, para salvarlo a ustedes. Dios tenía todo listo. No le había dicho Dios a Abraham que su descendencia iba a ser esclava en Egipto, que iban a durar 400 años. Oh, Dios tiene todo calculado, pero eres tú que no sabes. Tú lo que te den en cuenta es que debes padecer por Cristo. Los padecimientos a que te llevan no es ahora más, no es acercarte más al Señor, a tener fe en el Señor. Es por eso, entonces lo desecha. Es el único medio que le ha dejado el hombre a Dios para que pueda salvarlo. Es mediante las aflicciones. Y le voy a seguir leyendo aquí para que se den cuenta. En el libro de Maranata, página 319. Oiga lo que dice. Maranata, página 319. Una cita muy importante. Porque muchos caminan y ni siquiera se dan cuenta hacia dónde van. Y el que no sabe hacia dónde va, ya llegó. Ok, dice, nuestros planes, el primer párrafo, no son siempre los de Dios. En su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. ¿Recuerdan ustedes capítulo 4 de Mateo cuando Jesús fue al desierto? ¿A qué fue Jesús al desierto? Él fue a ayunar. A eso fue que salió, ¿verdad que sí? Pero no fue para que Satanás lo tentara.
Él fue a ayunar. ¿Para qué fue Jesús a ayunar? El deseado toda la gente dice, para prepararse para la misión que debía comenzar. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Quién aprovechó la debilidad del ayuno? Oh, ¿ves cómo él actúa? Ok, los planes de Jesús eran uno. Satanás entonces se puso en el camino, pero Jesús lo enfrentó con las Escrituras. Eso es lo que le estoy leyendo. Oiga lo que dice aquí ahora. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios respecto a nosotros tengan éxito. ¿Ves? Y eso no se entiende muchas veces. Pero Dios lo tiene de esa manera. Te salió mal. Pero no, sigue obedeciendo a Dios. Entonces Dios tiene un plan contigo, porque Dios quiere salvarte. Y dice, en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas, como dicen muchos que Dios ya no me oye, veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Fin de la cita. Así que cuando usted tiene un problema, está orando, clamando a Dios. Si no llega el problema, usted no ora. ¿Qué cosa? No ven los países así que tienen dinero. El cristianismo es flojo porque no sienten mucha necesidad de Dios. Pero cuando llega la situación difícil, ahí sí están clamando. Entonces Dios permite que lleguen las situaciones difíciles para que tú clames porque te quieres salvar. Eso es lo que pasa. Aprende entonces a arrodillarte. Aprende entonces a confiar en las promesas de Dios. Y cuando tú estás haciendo eso, entonces tú eres uno con Dios. Entonces cuando tú eres uno con Dios, tú te estás santificando. Tú vas llegando a la perfección del carácter. Y entonces estarás capacitado para entrar en el reino de los cielos. ¿Ves? Así es como es. Pero muchas veces no se quiere aceptar tales cosas. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 11. Vamos a ver los sufrimientos. Segundo libro de Corintios capítulo 11. Versículo 23 al 28. Dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. Pablo, que ha sido azotado, le estoy leyendo aquí. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte. Muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes. Menos uno, o sea, 39 latigazos, que es lo que decía la ley. 5 veces se lo hicieron. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de río, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿No era Pablo un siervo de Dios? ¿No era Pablo un siervo de Dios, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué Dios tenía que dejarlo sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó pasar hambre? ¿Por qué dejó que lo persiguieran? No era siervo de Dios. Ahora la gente no entiende esto. Es que mediante eso llega el testimonio de ser cristiano y la perfección del carácter. Porque Pablo oraba más. ¿Desistió él del evangelio? No, el versículo 28 dice que además de todo eso, estaba en la preocupación por servir a la iglesia. Y es así. Por eso es que dice que es necesario que a través de mucha tribulación entremos allá, dice el apóstol Pablo. Los que creen que llegarán a un cristianismo, una vida suave, se equivocaron. ¿A quién es que dice la Biblia que van a perseguir? ¿A los impíos o a los cristianos?
¿A quién es que le van a dar el decreto de muerte? ¿A los impíos o a los cristianos? ¿Y a quién es que le van a prohibir comprar y vender por no llevar la marca de la bestia? ¿A los impíos o a los cristianos? Y todo eso es para acercarte al Señor. ¿Saben una cosa? El pueblo de los últimos días tendrá el privilegio que nunca en la historia tuvo, que es que vas a vivir sin intercesor. Porque Jesús saldrá del lugar santísimo, terminará el tiempo de gracia y ellos tendrán que permanecer de pie porque no van a poder pecar. Esa perfección del carácter se llegará ahora. Los que reciban el Espíritu Santo es porque ya están preparados para eso. El que no lo recibió se perdió. Por eso es que hay que estar orando y haciendo la voluntad de Dios. Antes de pecar, morir. Ese es el lema. Los que creen que cuando la situación está difícil hay que salir corriendo, se equivocaron. Antes que pecar, morir. Y oiga lo que lo voy a decir. Jesús está por encima de su esposo o de su esposa. Jesús está por encima del trabajo. Jesús está por encima de su amigo. Jesús está por encima de todo. Jesús está aún por encima de la muerte. Porque el que muere por causa de Jesús y por causa del Evangelio, salvará su vida. El cristianismo es otra cosa. Por eso ustedes vieron que Esteban fue apedreado, el primer mártir cristiano, y a Pablo lo decapitaron. ¿Murió Pablo haciendo la voluntad de Dios, sí o no? ¿Murió gozoso en el Señor, sí o no? Un gozo raro ese, pero así es. Muchos no saben dónde están. La vida cristiana es otra cosa. No están padeciendo porque no están viviendo como Cristo manda. Y eso no es así. Las iglesias muchas veces no crecen porque tampoco salen a sacrificarse a la calle. Comienza a caer agua y no quieren ir a predicar, pero se van al trabajo. Está cayendo nieve y no quieren ir a predicar, pero se van al trabajo también. Y así sí es bueno. Y Dios te va a llevar al cielo así, ¿verdad que sí? No, yo le estoy hablando la verdad, se lo estoy diciendo claro. Hay un agente común en medio del cristiano que es Jesús. Pablo en Romanos 1:16 decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que hace, porque el evangelio lleva una persona que es Jesús, que transforma los corazones y que le da vida a los seres humanos para que puedan entrar al reino de los cielos. Voy con otra cita. 2 Corintios capítulo 8. El apóstol Pablo sigue aquí. Versículo 11 en adelante. Capítulo 4. Segundo libro de Corintios capítulo 4. Versículo 8 en adelante. Dice el apóstol Pablo de esta manera. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Nótese la diferencia. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuro, pero no desesperados. ¿Ve la diferencia? En apuro, pero no desesperado. Perseguidos, pero no desamparados. ¿Cómo es la cosa? ¿Te están persiguiendo? Pero dice que el Señor no los desampara. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Porque el cristiano, mientras más fuertes son las aflicciones, más fuerte es él. ¿Por qué Satanás no pudo derrotar la iglesia cristiana en los primeros siglos? Era persecución, cárcel, muerte. Y eso lo hacía más fuerte y se multiplicaba más rápido la iglesia. Hasta que cambió el método y le entró el mundo en la iglesia. Y ese sí que le funcionó. Entonces dice Pablo, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así es. Hermanos míos, debemos ser fuertes en estos momentos de debilidades. Vamos a ver entonces cómo el apóstol Pedro presenta las aflicciones, las angustias y las pruebas. Primer libro de Pedro, capítulo 1. Primer libro de Pedro, capítulo 1. Dice, versículo 6-7. Habla de esta manera. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que habla la necesidad. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedera se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria
y honra cuando se vea manifestado Jesucristo. Así que las pruebas te llevan hasta la venida de Jesús, pero ahí dice que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Eso significa que tú no debes caer en el pecado. Vamos a ver entonces cómo el mismo apóstol presenta esto. Capítulo 4, ahí mismo, versículo 12. Primero libro de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice: amados, anoten esto, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que la prueba no debe sorprenderte. Tú debes tener las pruebas siempre, porque eso es lo que te está perfeccionando si tú estás haciendo la voluntad de Dios. No te sorprenda. Dice, al contrario, gozaos. Cuando alguien te desafía, cuando alguien te provoca, cuando alguien te falta respeto, te viola tus derechos, como decimos nosotros. Cuando te cogen lo tuyo, ¿qué es lo que dice aquí? Ni que te sorprenda, sino que te goce. Gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, si tú estás padeciendo juntamente con Jesús, significa que tú estás haciendo su voluntad. Y dicen, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que tiene un pago, ¿verdad? Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuándo reposa el Espíritu del Señor? Cuando tú eres ultrajado por el nombre de Jesús. Pero ahí dice que tú eres Macarios, bienaventurado, feliz. Dicen, ciertamente, por lo que hace a ellos son los que aparecen en versículos 3 y 4 de un grupo de impíos, introducido dentro de la iglesia. Ciertamente, por lo que hace a ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que Pablo decía, agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. En Romanos 1:16 decíamos que no me avergüenzo del evangelio. Por tanto, su gozo es que usted viva como Cristo vivió. Que a usted lo insulten, que a usted lo rechacen, que le nieguen tantas cosas. No importa, el Señor tiene el control sobre todo. Y si usted está padeciendo aquí es por una causa, aunque usted no la vea, pero Dios tiene algo en su mente. Así que no padezca por ser un delincuente, padece como cristiano. Padece como cristiano y ahí es donde está. Pero si alguno padece como cristiano, dice el 16, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y dice el 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Ahora mire cómo le entra el juicio dentro de las aflicciones. Porque del juicio de que nosotros hablamos, no cree que simplemente déjame ver cómo está tu caso, déjame ver cómo tú estás actuando, sino que tiene que ver una relación del estilo de vida que usted está viviendo, en la cual usted está subiendo o bajando delante de Dios. Por eso que está el juicio ahí. El juicio es así que se está realizando en este caso. Ahora, vamos a ver Malaquías capítulo 3, otra cita que muchas veces lo hemos leído aquí. El libro de Malaquías capítulo 3. Oiga lo que dice aquí, versículo 1 en adelante. Dice, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo. Aquí tiene la doble aplicación. Primero la de Juan el Bautista y segundo la del Señor. Recuerden que en el capítulo 7 del libro de Daniel, allí dice que vino hasta el anciano de día, el Hijo del Hombre, ¿recuerdan? Ok, pues mira aquí. Y vendrá súbitamente a su templo. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Dónde está el templo de Dios? En el cielo. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros.
Ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora nótese la pregunta. ¿Pero quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Cuándo fue que el Hijo del Hombre llegó hasta el anciano de días? El 22 de octubre de 1844. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Recuerdan que en el capítulo 6 de Apocalipsis, allí en los impíos, desde el versículo 15 en adelante, dice: a los montes, a la peña caigan sobre nosotros y escóndanos. ¿De quién? ¿De quién? De aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y el versículo 17 pregunta: ¿y quién podrá estar en pie? Y aquí también pregunta. El capítulo 7 entonces dice que los que fueron sellados, los que llevan la imagen de Dios aquí, esos son los que van a poder estar de pie cuando Jesús venga. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque ahora, oiga bien, Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Cuándo será eso? En este entonces, desde el 22 de octubre de 1844, Jesús se sentó para afinar y limpiar la plata. ¿Cómo lo está limpiando? ¿A quién es que está limpiando? Nótese bien, limpiará a los hijos de Leví. En el nuevo pacto, ¿quiénes son los hijos de Leví? La iglesia, porque ahora son sacerdotes todos, eso es lo que dice la Biblia. Y el sacrificio que presentamos en nuestro cuerpo es sacrificio vivo, según Romanos 12:1. Noten bien, en el nuevo pacto, entonces se sentará para limpiar a los hijos de Leví. Qué cosa más interesante. Aquí está. Pero ¿cómo? Ahí dice, para afinar y limpiar la plata. ¿Y cómo que dice Pedro? Mediante las aflicciones. No te sorprenda por el fuego de prueba. Que las aflicciones entonces son las que te tienen ahí con las que tú estás batallando. Tú eres una persona iracunda. El Señor te quita la ira si tú quieres que te la quite. Pero tú tienes que estar pidiendo al Señor por eso y ejerciendo dominio propio. Esto es lo que nos enseña aquí. Yo quiero que estemos claros en esto. No crea que el Señor se lo va a quitar así. Si usted no está orando y si usted está haciendo sacrificios especiales para que el Señor haga esos cambios en su vida, que le cambie esos genes del otro que llegaron por los genes de Él, para que sea hijo de Él, entonces usted no lo va a alcanzar. Entonces dice, Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como oro y como plata. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Que somos probados como el oro se prueba ¿en dónde? En el fuego. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se prueba el fuego? El oro. O sea, cuando se echa en el horno, el oro va acompañado de muchas impurezas, otros metales y rocas. Entonces, tiene dos salidas. Una que se llama crisol, que por ahí es que sale el oro puro, limpio de todo. Y otra que donde sale, entonces, todas las escorias, todo lo que no es oro. Pero el que funde ese metal se llama orfebre. ¿Cómo sabía el orfebre si el oro ya estaba listo para sacarlo por el crisol? ¿Saben cómo? ¿Saben cómo? Él miraba en el mismo horno y en el horno la cara de él se reflejaba ya en el metal. Así, cuando él la podía ver que estaba como agua, ya estaba listo. Segunda de Corintios capítulo 3. Ustedes verán que la Biblia es su propio intérprete. Segundo libro de Corintios capítulo 3. Pablo habla bastante claro sobre esto. Versículo 18. Oiga lo que dice. Segundo de Corintios capítulo 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Así que cuando contemplamos a Jesús, cuando tenemos la misma gloria del Señor como Moisés, que es lo que Pablo está tratando aquí, que reflejaba esa luz, entonces ya estamos listos para ir al reino de los cielos. ¿Ve que Pedro no se equivoca? Es así. Pero ¿cómo se consigue eso? Con las aflicciones, hermanos míos. Es con las aflicciones. Cada vez que le llega algo, usted resista en el nombre del Señor. Usted sea fiel. Y recuerde, entre pecar, mejor morir. Comprenda eso. Así que, hermano, eso es algo sencillo. Ahora le voy a leer
Este libro se llama Consejo para la Iglesia, página 97. Comienzo con los párrafos 2 y 3. Consejo para la Iglesia, página 97. Oiga bien. Dice, el hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar. Entonces, ¿para qué son las pruebas? El Señor ve algo de mucho valor que desea desarrollar. Sigue. Si no viese en nosotros algo que pueda glorificar su nombre, no dedicaría tiempo a refinarnos. No se sentaría y nos refinaría como plata. Eso no es lo que dice ahí en Malaquías 3. Ve. Ok. No nos esmeramos en podar zarzas. Cristo no arroja a su horno piedras sin valor. Lo que Él purifica es mineral valioso. Dice, a los hombres a quienes Dios destina para ocupar puestos de responsabilidad, Él les revela en su misericordia sus defectos ocultos, a fin de que puedan mirar su interior y examinar con ojo crítico las complicadas emociones y manifestaciones de su propio corazón y notar lo que es malo, para que puedan modificar su disposición y refinar sus modales. ¿Ve cómo es? Dios sabe lo que hace. En su providencia el Señor pone a los hombres donde Él pueda probar sus facultades morales y revelar sus motivos, a fin de que puedan mejorar lo que es bueno en ellos y apartar lo malo. El Señor sabe lo que hace. Sigue leyendo. Página 98, en el segundo párrafo. Oiga lo que dice ahora. Consejo para la iglesia. Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones. Nótese, coloca a sus seguidores en diferentes situaciones, así como José, a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Cuando llega la crisis, ¿qué es lo que pasa? Cada cual dice lo que es, ¿sí o no? Ah, el que está con Jesús, ¿qué hace? ¿Se afirma, sí o no? Y el que no está con él, ¿qué hace? Se va, abandona. ¿Recuerda lo que pasó con Pedro en la noche cuando Jesús fue entregado y los demás discípulos qué hicieron? Pedro dio de lo que tenía, cogió el cuchillo que tenían de uso doméstico y le fue a llevar la cabeza. Y cuando se vio derrotado y que mismo Jesús le reprendió, salió corriendo. Todos salieron corriendo. La crisis es lo que determina dónde es que tú estás. Dicen, a fin de lograrlo, Dios conduce a su pueblo paso a paso, coloca a sus seguidores en diferentes situaciones, a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente, así que no esperen mejoría. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer. Si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Fin de la cita. Pero termino con la de la página 90. Oiga lo que dice página 90, versículo 2. Digo, párrafo 2. Dice, la vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. Ya he leído en Malaquías, ¿verdad? Y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, o sea, la iglesia, son perfectos y santos preparados para la traslación. ¿Ve qué hermoso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Entonces Pablo dijo allá que nosotros todos a cara descubierta, o sea, sin pecado, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos metamorfos, o sea, metamorfosis. Recibimos una metamorfosis de gloria en gloria. ¿En qué somos transformados? ¿En cristianos genuinos o en diablo? En cristianos genuinos. ¿Ve entonces para qué sufren los cristianos? Es una necesidad.
sin estos sufrimientos, sin ese padecimiento, las malas noticias que nos llegan, que nos pasan, usted no puede entonces perfeccionar el carácter, no puede deshacerse de toda la vida de pecado y tener los genes del Señor. Es así, hermanos míos. Así que usted tiene un vecino que le está atacando siempre. Usted venza la prueba. Es el mismo Señor que lo ha permitido. Satanás lo hace, entonces Dios lo agarra para perfeccionarlo a usted. Usted tiene problemas en su casa, tiene problemas en diferentes lugares. Camine por ahí haciendo la voluntad del Señor. No le voy a decir muchas cosas, pero voy a terminar con esto. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. 2 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo, versículos 6 al 8 dice el apóstol. Oiga bien, eso fue antes de que él murió. Del 6 al 8, 2 Timoteo 4, 8, dice Pablo, antes de morir, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Nerón lo mató, recuerden. El tiempo de mi partida está cercano. Y no lo dice con tristeza. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Así que él está muy seguro de lo que hizo. Cumplió con lo que el Señor le había mandado, ¿sí o no? Cumplió. Dice el 8. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que, hermanos míos, tenemos recompensa, tendremos recompensa. Es en Jesús que tenemos eso. De manera que el que venciere heredará la vida eterna. Jesús solamente, y Jesús en la vida es como usted puede vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te llegan las aflicciones, venga lo que venga, camina hacia adelante en el nombre del Señor, que nada te detenga. Dios nunca te ha abandonado. Aunque esté en un calabozo o lo que sea, Dios nunca te abandona. Tú eres quien puede abandonar a Dios, pero Dios está ahí. Y si tú has sido llamado, porque el llamado de Pablo, Dios le dijo a Ananías que le había tomado a Pablo porque él iba a ser testigo en diferentes lugares y le iba a enseñar lo que es padecer por su nombre. Le dijo eso y así mismo fue. Tú no sabes qué es lo que te corresponde a ti y a ti. Solamente camina en el nombre del Señor y cuando te llegue la prueba, estate gozoso. Dios te bendiga y te guarde.